política probablemente más importante del continente haya sido la victoria de Milei en Argentina. Por eso nos reservamos todos los titulares que de ella se desprenden para esta hora de la mañana. Por ejemplo, EFE nos tiene que el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, será el presidente de Argentina a partir del próximo 10 de diciembre al haber obtenido 55,86% de los votos con 91,81% de las mesas escrutadas, derrotando hacia el oficialista Sergio Massa, quien sumó 44,13% de los votos en las elecciones. En su primer discurso, luego de ser electo como presidente de Argentina, Milei agradeció a los votantes y a sus aliados políticos. Además, remarcó que empezará a transformar la realidad del país. Una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo. No hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas. Tenemos problemas monumentales por delante: la inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Bueno, el candidato oficialista, también ministro de Economía Sergio Massa, reconoció la derrota en la segunda vuelta electoral y llamó a su contrincante, Javier Milei, para felicitarlo como el nuevo presidente de la Argentina. Esta jornada de hoy ratifica una cosa frente a tanta discusión o disvaloración. La Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido, y que además es transparente y respeta siempre los resultados. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos, y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer. Mire, al menos en este sonido que acabamos de compartir, el señor Massa, Sergio Massa, se muestra mucho más íntegro, más institucional, diplomático, respetuoso incluso que el propio presidente de Colombia, a quien me permito citar en este momento. Ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina, y ya veremos, el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Cita textual para allí, para Gustavo Petro. Tenemos en la línea telefónica a Hernán Cachadurian, periodista argentino. Hernán, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Román? Muy buenos días. Agradecido por este tiempo. Hernán, me quedó a mí la sensación, equivocado claro estaba, pero me quedó la sensación de que luego de la primera vuelta la victoria de Massa estaba casi garantizada, no porque lo dijera yo, sino porque así lo leía de analistas políticos argentinos, de algunos comunicadores argentinos, incluso de alguna que otra encuesta. Para ti, para tu grupo editorial, para tus compañeros, colegas periodistas argentinos, ¿fue una sorpresa lo de ayer o no? Mira, yo te voy a explicar. Digamos, no me puedo referir a mi grupo editorial porque, bueno, es una cuestión de que no comparto sí, con ellos la visión, ¿no? Pero era claro que Massa no podía pasar. La otra vez que hablamos, sí, yo te había dicho que era un desastre lo que había ocurrido.
pero que Massa es muy probable que no lograra sumar más votos. Y te explico qué pasó acá. En la otra ocasión, en la PASO, ¿no? En el mes de agosto, votó solamente el 66% del padrón, ¿sí? Entonces, al ver que la victoria había sido la derrota, perdón, había sido tan desastrosa, el gobierno, que suma empleados estatales como para dibujar las cifras de desempleo, etcétera, y después se hace cargo de todos sus sueldos, movió a toda la estructura estatal, ¿sí? Los arrió y los llevó a votar de las orejas el 22 de octubre. Hicieron toda una campaña del miedo para convencer a toda la gente con ideas de izquierda, a todos aquellos que no estaban decididos, pero era una campaña terrible, que estaba basada, era desviar la atención en el desastre económico que nos ha llevado a tener 140% de inflación e incluso superar a algunos países como Venezuela el mes pasado, y bueno, y los otros que lideran el ranking, Turquía, etcétera, a las cuestiones a lo que podría llegar en caso de que Milei asuma el poder, que no son basadas casi nada en Milei, o sea, son cuestiones que están más basadas en los pensamientos de la vicepresidenta Victoria Villarruel que en el propio Milei, ¿no? Te puedo dar un par de ejemplos. Por ejemplo, bueno, la venta de órganos y la libre venta de armas son dos temas que Milei los expuso en programas de televisión antes de convertirse en candidato, o sea, en entrevistas informales prácticamente te diría, en las cuales dio su opinión sobre venta de órganos, libre venta de órganos y libre venta de armas. Pero esos dos temas no los dio en campaña y no están en la plataforma, o sea, no dice voy a implementarla. Sí. Y se centró más en los pensamientos de la vicepresidenta, que es una persona que en los hechos no va a tomar decisiones salvo cuando esté reemplazando al presidente en el poder. O sea, si el presidente mañana se va a Estados Unidos 10 días, queda a cargo de la presidencia la vicepresidenta, pero que más allá de eso su función primordial es dirigir el Senado de la Nación, por lo cual no estaría gobernando en los hechos de forma fehaciente, sino que continuaría la política del presidente. Y ha pasado en Argentina que muchas alianzas son así, ¿no? De un presidente de un pensamiento y de un vicepresidente del otro, como ocurrió con el gobierno actual de Alberto Fernández, que no era un peronista en la teoría, no era un peronista kirchnerista, sino que la vicepresidenta era kirchnerista, pero bueno, en definitiva gobernaba la vicepresidenta porque era la que aportaba el capital de votos y toda esa movida que los llevó a hacer precisamente lo que hicieron en octubre, que fue salir primeros en la elección. Pero era lógico porque no iba a pasar mucho más de ahí, no iba a pasar mucho más del 36% y en definitiva bastante han logrado con el 44%, ¿no? Han subestimado a la población, a mi entender, porque, digamos, creyeron que la gente iba a tener más miedo de que vuelva una dictadura militar que no puede volver, porque los militares tienen toda la infraestructura destruida y todos los militares que hay que están en actividad en este momento son voluntarios, ya no los pueden arriar, los tipos pueden decir, bueno, renuncio al ejército y me voy, y los militares anteriores eran como más de carrera, o eran colimbas que estaban obligados por el Estado, y aparte tenían infraestructura y elementos para tomar el poder, como por ejemplo tanques, aviones, barcos. Vos venís a ver, digamos, los militares ahora no pueden controlar siquiera la plataforma, los límites de la plataforma marítima argentina, donde están pescando barcos de todos los países y robando los cardúmenes como si fuera, no sé, libertad absoluta. Me estaba yendo por las ramas. O el regreso de los Falcon Verdes. También, bueno, los Falcon Verdes eran los autos que utilizaban, los militares para secuestrar gente en la década del 70, la pérdida de derechos, privatización de clubes de fútbol, etcétera. Cosas que no tenían nada que ver con lo que realmente importa en este momento, que es que la Argentina se está yendo por un tubo, ¿no? Y que encima el responsable de que eso ocurra es el mismo candidato a la presidencia. O sea, estaban subestimando a la población. Una vez más. Y bueno, la gente dijo, mira, yo la verdad es que salgo a la calle y veo una persona durmiendo, 10 personas durmiendo en la calle por cuadra, veo que voy al supermercado y los precios cambian de un día para el otro, como en el año 1989. Bueno, todas cuestiones que nos tomarían un montón de tiempo explicar.
y que en definitiva son las que llevaron a la gente a decir, bueno, hasta acá llegó Massa, ya la verdad estamos cansados y vamos a votar por Milei, aunque te digo, Román, Sí, mucha gente fue con la nariz tapada a votar, o sea, no van alegres a votar a Milei, porque Milei no fue la primera elección. sí, Muchos de los que votaron ayer, yo te diría un 40% del monto del número que obtuvo Milei, que ujú, fue el 55%, corresponde a gente de Juntos por el Cambio o gente que no tenía decidido quién iba a votar, ¿no? Y claro, que al ver el movimiento y la campaña de miedo que estaba organizando el Estado, fue corriendo sí, ayer a las urnas, claro. ni bien abrieron, a dejar el voto. Hernán, primero, por una parte es curiosa la rapidez con la que Massa acepta los resultados, llama la atención, pero luego Es que era, ese primer discurso de Milei, hemos colocado apenas un fragmento nada más. ¿Cómo calificarías ese primer discurso? ¿Como moderado? ¿Como conectado con lo económico? La gente espera revancha. La clase política hasta ahora en oposición aspira a una revancha contra el kirchnerismo o el peronismo. Sí, exactamente. Mira, el día de ayer el discurso de Massa creo que fue el discurso de aceptación de derrota más rápido de la historia de la Argentina en lo referente a medios de comunicación, ¿no? Siempre se espera hasta las 10 de la noche, 11 de la noche para dar un discurso, como ocurrió en la anterior elección, por ejemplo, en la general de octubre. Y en este caso a las 8:07 estaba Massa hablando porque era realmente arrollador en los números, ¿no? Para que te des una idea, bueno, el 42%, el 44% lo obtuvo más que nada por el interior, porque en Capital Federal perdió, en Ya, provincia de Buenos Aires, que es donde ganó el kirchnerismo como en la gobernación, no pasó del 49%, o sea que apenas lograron un poquito más que cuando ganó la elección para gobernador, que se está investigando si no es un fraude, porque no puede ser que los hayan votado y hayan pasado del 28% al 45% en 2 meses, ¿no? Repartiendo heladeras y cocinas para que la gente los vote y haciendo esa campaña del miedo. Están investigando ahora, presentó una denuncia a La Libertad Avanza el jueves o viernes de la semana pasada, aduciendo que hubo un fraude masivo en las urnas en octubre, así que eso se investigará ahora después de que en los próximos meses y se verá si es así o si habrá que llamar de claro. nuevo elecciones o qué ha pasado, porque estaban mostrando en las redes sociales, cuando se termina de votar en Argentina, viene alguien, hace un conteo y manda un telegrama con el conteo preventivo. Y después van al correo y se efectiviza ese conteo, Ya, ¿no? Con los fiscales, todo. Y no había suficientes fiscales en octubre. Ayer cubrieron casi el 100% de las mesas en todo el país. ya, Y entonces no había manera de hacer trampa. Pero no había muchos fiscales en octubre porque la gente ya está decepcionada de todo esto. Quiere ver a los políticos en Plaza de Mayo atados de pies y manos, para que no hagan más mal. Entonces no les interesa, pero lograron convocar, cuando se unió Mauricio Macri con Javier Milei a finales de octubre, lograron, Mauricio Macri le prestó los fiscales que tienen, todos los políticos del PRO, y ujú, entonces ayer logró cubrir casi todas las mesas del país, y ahí tenés el resultado, mm, ¿no? Qué raro que ayer ganó Milei, siendo que la campaña era terrible. Mira, sí, mira, vas por la calle y encuentras una esquina así con un edificio abandonado, y 800 pósters de todo tipo, color y autor. Inclusive estaban convocando a votar a las Swifties. Viste que mm, ha venido sí, sí, Taylor Swift la sí. semana pasada a dar un recital aquí. Bueno, estaban haciendo campaña proselitista en medio del recital, diciendo que Taylor Swift no votaría a Milei porque ella no votaría a Trump, ¿no? Haciendo Wow. personalismos, o sea, analogías y rascando el fondo de la olla, ¿no? Se Sí, sí, diría, sí. en Argentina, buscando todos los posibles nichos donde puedan conseguir un voto miserable para poder sumar. Y así todo llegaron al 44%. Me- Entonces, eh, eh, no eh, hay Fíjate, vuelta. probablemente esta pregunta valga mejor para un sociólogo, pero de seguro con sociólogos habrás conversado en los últimos meses en la Argentina. Dice Milei en su discurso, entre otras cosas, se ha terminado una forma de hacer política. Es una cita textual para Milei. Pregunto yo, ¿qué tan enquistada estará esta forma de hacer política en el ADN de políticos, de funcionarios, pero también incluso de la gente? Sí, por supuesto. Mira, la forma de hacer política acá es generar más pobreza para depender del Estado.
Entonces, esto es algo que hacía Perón. Yo creo que alguna vez he hablado de Perón contigo hace unos meses. Sí. Perón lo que hacía era no generar pobreza, sino generar fuentes de trabajo. Entonces, vos, digamos, no tenías nada en la vida, tenías una casa y necesidad de generar dinero, entonces te regalaban una máquina de coser. A las señoras, a las mujeres, les regalaban una máquina de coser, que era uno de los trabajos que se podían hacer porque en esa época era diferente la estructura social, entonces las mujeres se quedaban en la casa y el hombre salía a buscar el pan, ¿no? Estamos hablando de 1946. Entonces a las mujeres les regalaba una máquina de coser, a los hombres les regalaba una bicicleta para que hagan repartos, te daba la forma de conseguir, te daba la caña para que pesques, ¿sí? Eso se ha ido, en la década del 2000, se ha ido haciendo, se ha ido pervirtiendo esa estrategia, y entonces era te regalo dinero para que llegues a fin de mes. Y como nadie llega a fin de mes, porque aquí, por ejemplo, yo tengo 2 trabajos para llegar a fin de mes, te diría que 3, entonces nadie, digamos, la forma más fácil de llegar a mes es con un plan social o cobrando asignaciones familiares por hijo, sí. O sea, cuanto más hijos tienes, más dinero cobras del Estado por una asignación, una ayuda del Estado para mantenerlo. Entonces, la gente, hay generaciones, hay como 3 generaciones de argentinos que no conocen lo que es realmente esforzarse a fondo para obtener el dinero, ¿no? No estoy hablando por todos, por supuesto, estoy hablando de una gran porción que después son arriados, así como un ganado, a votar, ¿no? Los llevan en micro, les dicen votá votá el otro, dame este sobre, te doy acá la boleta. Bueno, los llevan a votar, los llevan a actos sociales, han reclutado barras bravas de fútbol, ¿no? Barras enteras de fútbol, los tienen, digamos, el objetivo de algunos políticos es tomar clubes de fútbol, ganar las elecciones y utilizar a los barras bravas como fuerza política, ¿no? Pagándoles para que vayan a actos políticos, para que les dan favores como pasajes a la Copa de Libertadores, a la Copa del Mundo, los dejan hacer sus negocios de venta de droga, etcétera, y hacen la vista gorda y los usan como fuerza de choque. Y bueno, el sistema de punteros, como te había dicho, que era repartir cosas a través de los punteros, objetos o electrodomésticos, bicicletas, lo que sea, y planes sociales como ocurren en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, en el que no se explica cómo un hombre que tiene una provincia sumida en la pobreza hace 30 años se sigue manteniendo en el poder, ¿no? Y es haciendo cruzar, por ejemplo, gente de Paraguay a los que les paga para que voten por él y después se vuelven a Paraguay. Claro, no tienen que vivir en el feudo que gobierna, como es el de Gildo Infran en la provincia de Formosa, que está en el límite con Paraguay. Bueno, todo ese tipo de estrategias quedan obsoletas después de la campaña de Javier Milei, que duró tan solo 2 años. Javier Milei no era un político, era una persona invitada a ciclos de televisión para hablar de política, de economía, ni siquiera de política, de economía, y expresaba sus ideas liberales, que lo han llevado a ganar millones de dólares trabajando para diferentes empresarios, y el tipo tiene una, bueno, tú lo has escuchado, tiene una, un habla, un discurso increíble, parece que es invulnerable, tiene puntos flojos, pero tenés que buscarlos a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, tiene una propuesta de que la Argentina se dolarice. Los países que se dolarizan son, te digo, son una experiencia un poco traumática, ¿no? Yo no sé si será la solución esa, ahora veremos qué decide la sociedad. Pero él ha hecho su campaña básicamente conquistando al público joven y diciéndoles, miren, en el sistema actual ustedes jamás se van a poder comprar una casa, ¿no? Las casas están valuadas en dólares, los departamentos, sobre todo las propiedades inmuebles están valoradas en dólares, como en una gran cantidad de países del mundo. Y si el dólar está a 1.000 pesos, ¿cuántas décadas les va a costar comprarse un departamento? Esto hasta hace 30 años atrás un departamento te lo comprabas en 2-3 años, ahora más o menos en 170 años, ¿no? Te lo va a terminar de pagar tu tataranieto. Con la desvalorización del dólar. Cayeron los valores de las propiedades, pero así todos son inalcanzables. Entonces, ¿qué le queda a los chicos? Irse a otros países, dejar a sus padres, dejar a su familia, sufrir el desarraigo y comprarse, ganar en euros, en dólares en otros países, o quedarse a vivir ahí y comprarse una propiedad y disfrutar de un país que esté ordenado, seguro, en la que no, digamos, en la que cuentas con seguridad por parte del Estado, que no te van a matar en la calle por un celular cuando vas a la escuela o cuando vas a trabajar, etcétera, etcétera. Sí.
O lo que hay acá, que en la pandemia dejaron salir a 2.500 presos porque no querían que se contagien en las cárceles y todavía no los han vuelto a meter porque se les escaparon, se sacaron todos la tobillera y no los han podido volver a encontrar. A ese nivel es ese tipo de pequeñas acciones han llevado a que ayer gané Milei, que propone una mano dura más grande y bueno, castigos más fuertes para los delincuentes. Obviamente no se puede meter con el sistema judicial Milei porque hay una división de poderes, pero sí manejar a la sociedad para que, bueno, presione a la justicia para que se vuelva más dura, ¿no? Y el paso más grande, como te decía, el de la dolarización, planea hacer, primero, enviar los proyectos al Congreso y si no les son favorables, llamar a la población. Y ya has visto a votar, ¿no? A ver si quieren ese sistema. Y bueno, hay expertos en política que dicen que eso no es posible, el de llamar a la población para decidir la moneda del país, pero viste que en Argentina es cuestión de probar hasta que salga. Así efectivamente. Hernán, yo te quiero agradecer no solamente por hoy, por todo el tiempo, por tantas veces que nos has acompañado y me imagino que luego de un fin de semana muy, muy intenso de trabajo que hayas querido compartir con nosotros, lo valoro muchísimo. Feliz día, feliz semana y ojalá que un nuevo porvenir para la Argentina. Hoy estamos justamente en el Día de la Soberanía, acá estamos festejando un feriado. Entonces, es un placer para mí en el Día de la Soberanía hablar contigo. Pues muchísimo gusto. Hernán Cachadurian, periodista argentino, a propósito de la elección de Javier Milei. Por cierto, un Milei que no ha cambiado todavía su perfil en redes sociales. En la red social X todavía aparece como economista y en la cuenta en Instagram dice: ¿querés aprender a invertir como un verdadero profesional? Capacítate con NW Professional Traders. Para información sobre las capacitaciones, tal es a eso a lo que se refería Hernán, que comúnmente se le veía a Javier Milei antes de estos 2 años asesorando a grandes empresas, pero también siendo invitado a los medios de comunicación para hablar sobre economía. 7:57 de la mañana, el actual presidente argentino